Bueno, hoy tenemos un tema bien interesante y es algo que normalmente no hablamos, ¿no? A veces tú escuchas muchas cosas por allí, de que hablamos de seguro, que hablamos de crédito, de finanzas, de cualquier tipo de cosa, pero así como la semana pasada traímos un tema interesante con respecto a la salud mental y cómo nosotros podíamos apoyar o podíamos salir de estas situaciones. Hoy traemos algo en particular, que es un tema de decir que sí a todo, ¿no? Ese es el tema de hoy, decir que sí a todo. Y eso tiene un precio, por supuesto, porque cuando tú vas por la vida diciéndole que sí a todo, por compromiso o por lo que sea, siempre van a haber unas consecuencias, ¿sí? Ya seas positivas o negativas, pero van a haber consecuencias. Y es lo que queremos desarrollar el día de hoy, no solo como, digamos, como en nuestro día a diario, ¿no? De trabajo, sino también en la vida. Es así. Aquí en Estados Unidos hay una particularidad, y creo que en el mundo entero, pero en Estados Unidos, una de las cosas que uno se da cuenta en el tiempo de decir que sí, es que en este país tú puedes hacer todo. Tú puedes emprender, puedes salir, puedes hacer dinero, puedes prosperar, puedes hacer todo. Pero todo tiene un precio, todo cuesta. Mira, Totalmente. sí, sí, que me quiero sacar la licencia, pero más rápido, ¿cómo no? La diferencia es, mira, que quiero tener una plataforma, pero no quiero que tenga apps. Claro, ¿cómo no? Aquí todo es posible. El Todo es detalle es eso posible. sí. Pero es que una de las cosas que estoy pensando es que a veces no es nada más en ese particular. Es el detalle cuando decimos sí a situaciones cotidianas, a cosas que realmente nos molestan, a cuando queremos decir que no, pero decimos que sí. Tenemos que leer para muchos, para los que nos están escuchando y nos escuchan después, hay unos libros muy importantes acerca de eso. Cuando es cosa más, cómo aprender a decir que no en Sí. muchas cosas, porque a veces no aprendemos a decir que no. Creemos que si decimos, pero eso a veces, si lo llevamos a mucho particular, a veces son traumas que nosotros tenemos de la manera como crecimos, nos enseñaron de que como que si decíamos que no nos van a criticar y todas las cosas, y así crecimos y llevamos la vida. Estamos llevando la vida diciéndole que sí a todo el mundo y después quejándonos, oh no, mira, tenía que haberle dicho que no. No, es que eso me molesta, es que yo no quiero ayudar a fulanito con eso. ¿Y por qué le dijiste que sí? No, porque me dio pena. Y así vamos. Decimos tanto sí en la vida porque nos dio pena, porque no, porque hay pobrecito, porque no sé qué cosa, y llevamos a cuesta todos esos posibles no que nos hubieran hecho un poco más feliz. Bueno, porque yo creo que aquí al final, cuando eres inmigrante, también el sentido de pertenencia se maximiza. Uno por naturaleza como ser humano siempre tratas de estar en tribu, siempre tratas de estar acompañado. Pero cuando eres inmigrante, yo creo que eso se maximiza y es lo que a veces, como dices tú, te hace decir que sí, mira, que me vas a hacer una mudanza y no tengo a nadie que me ayude y entonces tú terminas con la espalda doblada. El do- un domingo en la noche mudándote. Exactamente. Y cuando te sientas con el dolor de espalda dices, o sea, de verdad yo no quería hacer esto. Totalmente, de verdad que sí. Por eso va Bueno, en muchos puntos. así es, así es. Bueno, quería recordarle a todos los que se están conectando en este espacio de Avanza sin Barreras, todos los miércoles 8 p.m., donde tocamos distintos tópicos en referencia, ¿verdad?, a poder avanzar en este país, aquí en Estados Unidos, sin barreras, ¿no? Como dice el programa, y de la manera mucho más fácil, basado en la experiencia de estas tres personas que están aquí y en la experiencia también de ustedes que nos comparten mucha información para que nosotros podamos acá desarrollarla. Y el día de hoy estamos hablando, ¿verdad?, de todos esos sí. ¿Por qué decimos que sí a todo cuando realmente no queremos hacer algo? Y por cosas tan sencillas como, por ejemplo, a una salida, te invitan quizás a salir, mira, vamos a hacer una parrilla, vamos a reunirnos. Quizás tú no quieras estar allí, pero dices que sí por un compromiso, ¿ok? Y esas cosas sencillas que uno dice, bueno, pero
en qué me afecta eso, ¿sí? En qué realmente me afecta yo estar diciendo que sí a todo porque, mira, más bien me suena positivo, decir que sí siempre va a ser positivo. Y más como ahorita, ¿no? Ahorita con todo el tema motivacional Ujú. y de cómo te hablas, entonces no puedes decir que no. Se puede llegarse a confundir, ¿verdad? El que siempre estemos diciendo que sí, por cuestiones positivas, por mentalidad positiva, y no detenernos un tiempo en evaluar realmente si yo quiero hacer esto, si yo quiero estar en este sitio, si yo quiero estudiar esta carrera, si yo quiero salir con esta persona. Son momentos, ¿ok? Donde tenemos que tomar una decisión y que esa decisión generalmente viene afectada por nuestro entorno, ¿sí? Porque generalmente decimos que sí, como dice Denis, decimos que sí porque me dio pena. Ujú. Bueno, porque iban todos a la reunión o porque todos están haciendo esto. Y entonces, bueno, yo digo que sí porque imagínate, no puedo estar en contra de la corriente. Entonces, muchas veces estamos, digamos, haciendo acciones, diciendo que sí a todo en algo que realmente no nos está llenando, no nos sentimos cómodos y eso al final te trae consecuencias porque estás haciendo algo en contra de lo que realmente tú crees solo por cuadrar o en la sociedad o en un grupo o porque simplemente la vida te lleva a decir que sí y ya, no, porque te da pena, como dice Denis. Sí, yo creo que es importante, como decías tú, que ahorita está muy de moda el tema de la psicología positiva, eh, la cual me encanta y comparto mucho, mucho de lo que ella fomenta. Y decir que no es parte de la psicología positiva. Porque como bien Okay. dices tú, la gente escucha nada más el término psicología positiva y cree que tienes que estar primero con una sonrisa de oreja a oreja todo el día y además tienes que decir a todo y estar feliz y realmente eso no es así. Pero sí lo interpretamos así cuando cuando no tenemos más información, porque realmente el nombre no colabora. Cuando tú escuchas psicología positiva, a primer sonido, tú no vas a creer que... Y se trata mucho de eh, que uno tiene que pensar, tomarse segundos y ver cómo te afecta, que es lo que tú decías. O sea, esa parte importante de saber ya va, que, o sea, ajá, mire, que ustedes dos me digan, mira, vámonos esta noche, vamos a salir a una fiesta, ajá, yo me tengo que tener 2 minutos o un segundo y decir, La, ya va, ¿cómo me la afecta esto? presión social, lo que llaman la presión social, La ¿no? presión social, pero que te puede influir financiera y emocionalmente, porque no es nada Total. más la parte emocional, es la parte financiera, que a veces entonces uno está, incluso nosotros que somos emprendedores, y como nosotros muchísimo, porque estamos en la era del emprendimiento, que también me encanta, porque todo el mundo puede desarrollar realmente la habilidad que más le guste, pero Totalmente. a veces te ponen un compromiso de que eso, mira, un networking, vamos, y todos tenemos que ir, y tú así como que, oye, pero es que yo empecé el negocio hace una semana y realmente mis finanzas no están como para, pero la presión, bueno, te la tarjeta, está bien, yo paso y empieza el tema financiero, que va detrás de todo eso, porque por ser latinos no es una invitación, es una tras otra. Vamos a mudar, mira, necesito que me ayudes a mudar, necesito, vamos a reunirnos a tomarnos un café, o sea, es una cantidad de cosas que si tú tienes una meta financiera, hablando ahorita de la parte financiera, tienes que tener mucho cuidado. Y si Claro. después de esas salidas tú tienes una sensación emocional que no te cuadra, piénsalo. O sea, yo creo que esas son las dos vertientes más importantes de poder manejar con esos sí de de primer pensamiento. Mira, vamos a hacer sí. Eso sí de primera respuesta que tú llegues, pues dices, wow, ¿qué fue lo que hice? No, mira, cambia el carro, ese carro está viejo, cámbialo. Y Ujú. terminas metiéndote, no sé, en una 4Runner, porque lo digo porque como somos venezolanos, por supuesto, todo el mundo quiere una Toyota. Un Toyota. Entonces, sí, entonces Eso es llega. Nosotros mentira. no, pero Eso es mentira. Tú no tienes, yo tampoco tengo Toyota. no. Yo tampoco tengo Toyota porque tuvimos la capacidad de decir que no. O porque no podíamos pagarla. No sé cuál O de las porque dos, nuestro pero bolsillo, o porque el
bolsillo nos dijo que no Yo creo, en escuchamos su a otra persona, momento. escuchamos al bolsillo en vez de dejarnos llevar por las masas. Por eso, Ajá. entonces, eso sí nos meten en problemas, nos meten en problemas en muchos sentidos. Cosas más, como tú dices, Alejandra, llevándola al mundo financiero es complicado. Eso sí que te puedes arrepentir durante mucho tiempo. Hablando solamente en sentido financiero, porque hay otros sí que nos pueden meter en problemas, por lo menos estos sí condicionales sociales donde llega y te dicen tienes que toma esto, consume esto, prueba esto, y eso son cosas que pueden cambiarte totalmente la vida. ¿Ok? Vamos a salir, vamos a lanzarnos por aquí. Entonces, son cosas más, son situaciones donde las cuales muchas veces no tienes la oportunidad de pensar, pero creo que es una de las Sí, cosas que nosotros tenemos que tratar de canalizar con estas generaciones, que por supuesto son mucho más, ¿cómo se dice? Menos manejables que antes. Y entonces creen que con toda la información que hay en las redes sociales, tienen la información que necesitan para tomar las decisiones. No es que yo lo vi, es que yo lo vi en totalmente. TikTok. Yo lo vi en TikTok, ¿cómo no Claro, lo voy a hacer si yo lo vi en TikTok? Y así Claro. eso, mismo. y eso ha pasado con, imagínate, la cantidad de retos y accidentes que han pasado por los retos virales porque dicen, ¿por qué no lo voy a hacer? Todo el mundo lo está haciendo. Y Sí, incluso puede terminar en tragedia y eso digamos, va más allá. Es complicado, como Sí, dices tú, sí. sobre todo por las generaciones jóvenes, porque han sucedido tragedias y cónchale, es como uno se siente identificado desde el punto de vista de que puede entender el dolor, uno que es padre, puede entender el dolor de lo que puede estar pasando esa persona en ese momento. Sí, yo creo que es totalmente. algo que también hay que aprender desde muy joven, ¿verdad? Como estamos diciendo, porque, y además, si ahorita tenemos conciencia de esto, tenemos que transmitírselo a nuestros hijos también, porque fíjense todo lo peligroso que es dejarse llevar por la presión social, por querer encajar en el grupo, con los niños, con los amiguitos, en el colegio, en este caso, ¿verdad? O donde vivas y te lleva a hacer acciones que están en contra de lo que tú quieres hacer, pero quieres encajar allí. Y como niño, en este caso, que estamos hablando, no mides las consecuencias. El niño no va a ver más allá. El adulto todavía, de una u otra forma, muchas veces sabe la consecuencia y entra porque, bueno, porque al final cree que va a poder, digamos, sobrellevar el asunto, ¿no? Pero al fin y al cabo te trae o vemos una de las consecuencias tan negativas que es el no, primero conocerte. Yo creo que eso es algo importante, aprender a conocernos, saber qué es lo que nosotros queremos y va en función de todo. Fíjense que nosotros hablamos mucho aquí del tema financiero, de tener una meta, un objetivo, una estrategia, planificación y todo esto. Pero creo que eso va igual que en la vida diaria, ¿sí? Si tú no estás claro en lo que realmente tú quieres, no estás claro en lo que te gusta y lo que no te gusta, lamentablemente la sociedad es la que va a dictar cómo vas a vivir tú, cómo vas a decidir tú, porque al final no estás decidiendo tú, sino que están decidiendo los demás por ti y tú por querer encajar en ese grupo o por querer, digamos, hacer algo que están haciendo otros, entonces te lleva a cometer errores. Errores que ya sabemos que si estás en este país o en cualquier país, pero ya sabemos que en este país generalmente los errores se pagan con tiempo, que no va a volver, y No además con vuelven. dinero que generalmente no tienes. Sí, 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 sí. De hecho, ahorita que mencionabas eso, a veces uno mismo, ¿no? Ahora hablando otra vez de los adultos, yo he visto personas, o sea, las he visto, he compartido con ellas, que dicen que sí a un evento, a una fiesta, una reunión, un compartir, y no lo disfrutan, pero porque están pensando en lo que van a tener que pagar allí, que no estaba presupuestado el gasto de la tarjeta de crédito. Entonces tú dices, o sea, realmente valió la pena el venir para acá a pasar este momento cuando ni siquiera lo estás pudiendo disfrutar, porque tienes tu cabeza en que ya tienes que pagar la tarjeta de crédito y no tienes con qué pagar la tarjeta de crédito porque tienes que pagar la tarjeta de crédito porque no tienes cash. O sea, es importante de verdad, como siempre hemos hablado aquí, dedicarse unos minutos a uno, conocerse.
hasta dónde puedo llegar y hasta dónde no. Es algo que yo hablo mucho con las personas que ayudo porque es como repito siempre también, los números sí, hay teorías y millones de teorías económicas, financieras, etcétera, ¿no? Los números siempre cuadran por algún lado, pero la parte emocional se puede quebrar y cuando ella se quiebra es complicado. Entonces, de verdad que yo siempre digo, conócete un poquito y mide tu sí, porque a veces uno también como digo, de la emoción, a uno mismo le pasó. Nosotros cuando comenzábamos en el mundo de los seguros, no estábamos financieramente en nuestro mejor momento y nos tocó nos tocó digo porque dijimos que sí, por presión social y por querer encajar, por querer vivir ese mundo que nos prometían y que no se equivocaron, pero que en ese momento no era en el que nosotros estábamos encajando. Y disfrutábamos, sí, a medias, pero después sí venían también los dolores de cabeza, ¿sabes? Mira, llegó el estado de cuenta. Ah, ok, ajá, ¿y con qué lo vamos a pagar? Bueno, porque todavía no somos millonarios, ok. Salías del evento a hacer una orden de Ístaca. Un delivery, sí, claro, y agarrar 4 bloques el día siguiente. Pero era planificación, mira, eran Era sí con planificación, así planificación. es. Bueno, más que Claro, planificación era solucionar. Ya nos por eso. habíamos metido en el paquete. Lo que pasa es que a veces Alejandra se dejaba llevar por el ambiente y ya después ni la orden ni nada. Ya el otro día, bueno, ahí veremos. Ahí veremos, llegaba Dios agarrado y pasa, proveerá, así, tirado así, pasa la tarjeta que para eso trabajo. Así Mañana hay es. más bloques de Instacart. Dios proveerá, me lo merezco. Sí, por Me lo eso, merezco, sí. pero es que a veces si tú sales con mucho eso de Dios proveerá, yo tengo un dicho, a veces yo llego, agarro y le quiero dejar la carga a él, no, Dios proveerá, y uno de estos días me va a decir, "Coño, dámela suave que me estás poniendo mucha carga". Teddy, tú que eres, que todo lo has vivido, ¿qué experiencia tienes por allí de donde no querías hacer algo, pero dijiste que sí, ya sea por presión social o lo que sea? Mira, estaba tratando de recordar para ver si yo en algún momento había hecho algo por presión social. No es que me la tire de que normalmente como que controlo todas mis situaciones, pero realmente soy de las personas que dice, si dice que sí es porque quiere y si dice que no, es no. Ya porque creo que hace tiempo aprendí totalmente de que la presión social no hace nada en mi vida. Como me importa lo que la gente piensa, de verdad no me importa mucho, entonces trato de vivir mi vida de una manera. Pero sí recuerdo en una oportunidad, ahorita como que dándole vuelta, antes cuando tenía que llevar una organización, ese era un sí. No de gasto de evento, porque yo sí mantengo mis cosas. Yo me lo merezco y no importa, mañana veo qué soluciono. Así, no, me voy de crucero, no importa, yo me lo Crucé eso. merezco. Después veo cómo pago. Así No, me voy es. de viaje de nuevo para X, no importa, yo me lo merezco, bye. No hay problema por eso. Pero por lo menos en ese sentido, yo realicé muchas actividades para mucha gente en un punto donde llegó un momento de que yo era infeliz. Yo era infeliz porque estaba haciendo actividades que yo no, que sí quería hacerlo, pero me sentía frustrado porque en un punto las demás personas decían, a pesar de que estaba dando mi mayor esfuerzo, los que estaban a mi alrededor pensaban de que, no, pero es que no estás haciendo suficiente. No, ¿por qué no lograste tal cosa? No estás haciendo suficiente. Entonces, esos no que tenía que decir me frustraron a un punto, eso fue hace como ya casi 15 años, que a un punto que yo dije, no, no más, no más. Y por cierto, me leí el libro El arte de decir que no, y eso me ayudó bastante. ¿No? A mí Y la lectura empezaste a decir que no a todo el mundo. Claro. ¿Por Es que qué? yo iba a ¿Por qué decir eso, no? yo le iba a preguntar, ¿a qué edad te enteraste? Aquí Porque sonaste realmente, muy profundo, pero sonaste con el Denis de hoy, no con el Denis no con el Después de Denis 3 de hace divorcios, años. después de 3 divorcios, dije, bueno, ya no digo más que sí. No, yo no digo más que sí. No, 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 no. esos son los sí, mira, viste, no te acordás de esos sí que dijiste Es allí y querías verdad, decir que no. No, es pero es verdad. que, pero es que el detalle, mira, el detalle es una Y después cosa. agarró el libro. Mira, si vamos y analizamos, eso no significa que se nos vaya a caer la cédula ni nada por el estilo, pero si analizamos, cuando
cuando estábamos pequeños y nos decían, no, es que el diablo sabe más por viejo que por diablo. Y nosotros decíamos, no, pero ¿por qué? ¿Eso qué cosa más? ¿Qué significado tiene eso? Tú no lo entendías. Pero con el tiempo te das cuenta de que al final de cuentas, siempre lo digo, la gente que me conoce sabe que este es mi dicho. Yo soy el producto de todos mis fracasos. Así es sencillo, no de mis éxitos. Por mis éxitos nadie me mide, sino de mis fracasos. Entonces, al final de Claro. cuentas, todos nosotros somos el producto de esos fracasos, de esos sí que dijimos cuando no queríamos decirlo, de esos proyectos que comenzamos y al final de cuentas fracasaron, pero los éxitos vienen después de todos esos fracasos. Entonces, Bueno, sí dije mucho sí. Alexander dice ese dicho, pero más bonito, porque él dice que uno es el resultado de sus decisiones. No entra en Sí. detalle. No entra en detalle. Porque lo que pasa es que todavía está pensando en qué le va a decir la gente. Yo no, a mí no me Pero importa. suena más bonito, suena más bonito. Ok. Yo sé que tú lo defiendes porque es tu esposo, no te preocupes. Hay manera de decirlo, Denis. Entonces, bueno, cada quien Claro. tiene su forma. Pero estoy de acuerdo contigo. Igualito estoy de acuerdo contigo porque es verdad, el éxito va llegando en la medida que tú agarres ese momento, esa situación donde no te fue tan bien y la puedas moldear nuevamente. Decir, ok, Claro, aquí no me fue claro, tan bien, pero ¿qué aprendí? O sea, no me fue bien, ¿por qué? Ok. Y de ahí, pero eso también viene con la madurez, claro. que es parte importante de toda la evolución. Sin embargo, cuando estás como inmigrante, creo que uno vuelve un poco a esa inocencia y a esa inmadurez. Por lo que decíamos ahorita, porque quieres encajar, porque no conoces bien dónde estás, quieres que, o sea, ves a tus amigos, si te reciben algunos conocidos, más que te reciban en su casa, que seas con los que estás, digamos, conviviendo de alguna manera cuando tú llegas, esa presión social de querer encajar y hacer lo que ellos ya hacen y quizás una persona tenga 15 años aquí y claro, tiene un carro, pero pues tiene 15 años aquí. Cuando tú vas llegando y te llevan para la Toyota, tú dices, ah, Mira, sabes que me desbloqueaste ahorita un recuerdo entre las cosas a nivel financiero. A nivel financiero, una de las cosas cuando yo llegué aquí, llegamos un amigo y yo, y una de las cosas que hicimos, hicimos un sí que pensamos que era un buen negocio, una buena oportunidad, y alquilamos un car wash móvil. Empezamos con un cargo gas móvil, vimos la oportunidad de negocio, se veía hermoso. No, que íbamos a hacer esto, teníamos movilidad, un emprendimiento, no sé qué cosa. Cuando y nos los dimos números cuenta, bellos, daban no, bonito. los números daban hermoso. Solamente no teníamos que comprar carro, no teníamos que, ¿cómo se llama? Comprar, equiparlo ni nada por el estilo. Teníamos todo listo, solamente para ir a trabajar. Dijimos que sí, emocionados. Después de 2 meses, nos ganamos $5 y los gastamos. Eso fue la ganancia después de 2 meses, porque Wow, trabajamos solamente para pagar el alquiler, Uh-huh. claro. $5, ni siquiera para pagar donde estábamos viviendo ni nada por el estilo, $5. Y lo gastamos con un cupón de Pizza Hut, porque ni siquiera llegamos para comprar la pizza completa, sino que tuvimos que buscar el cupón y pagarlo con cupón, Andaban cuponeando. cuponeando. Fue la única cosa. Nosotros celebramos esos $5, eso sí. Vamos a comprarnos una pizza porque nos la merecemos. Así es Bueno, sencillo. esas sí se la merecían. Claro, pero eso fue un sí que nos costó mucho. Nos costó muchísimo Claro. porque nos fuimos de una vez, nos ofrecieron el negocio y sí, 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 vamos a darle. Entonces, ese sí, ese recuerdo me lo desbloqueó el hablar en esta conversación. Sabes que ahí el actor este colombiano, Andrés Parra, ¿qué se llama? El que hizo de Pablo Escobar. Ok, Ajá. Sí, no sé cómo Creo, se llama, pero yo sé quién es. Ajá. creo que es Andrés Parra. Bueno, un poco lo que estaba diciendo Denis, ¿no? Que es el producto de todos sus fracasos. Él, como todo el mundo, bueno, pasó por varias situaciones y ahorita hace como uno hace presentaciones y todo eso de un stand que él sacó, ¿no? Pero, porque lo hace además de manera graciosa, pero él hablaba cosas importantes que nosotros, por ejemplo, en el caso de Alejandra y yo, estamos viviendo de alguna u otra manera, pero cuando tú estás pensando algo que no cuadra dentro de lo que exige la sociedad, de lo que exige donde tú te desenvuelves,
tú eres la oveja negra o te sientes como que mal porque, bueno, estoy haciendo algo que no debería hacer, ¿no? Y él hablaba mucho o habla mucho del tema, por ejemplo, de no, o sea, que por qué él tiene que llamar a sus hermanos, por ejemplo. O sea, él llama a sus hermanos cuando quiere llamarlo, o sea, pero ¿por qué tiene que llamarlo todos los días? O por qué tiene que ayudar a sus hermanos, a su mamá, a su familia, por ejemplo, porque él era actor y ganaba dinero, ¿no? O sea, muchas cosas que de esa presión social o de que siempre tenía que decir que sí, pero aprendió a decir que no, porque iba en contra de lo que él realmente pensaba. Porque es eso, ¿no? De que, bueno, si el hecho de que, por ejemplo, sea familia no quiere decir que yo tenga que visitarte, tenga que llamarte, tenga que estar contigo, porque bueno, porque es que estamos aquí al lado y tenemos que salir juntos, tenemos que hacer cosas, ¿no? O sea, si no quiero, no quiero. Entonces, claro, pero esos no, como dicen, cuando, por ejemplo, en este caso, hablas de la familia, esos no es como que tú estuvieras matando a la gente, ¿no? O sea, caen muy mal. O sea, si tú el día de mañana, mira, ¿por qué y por qué no llamo? Bueno, porque no me provoca, te llamo cuando sea, o te felicito de cumpleaños, te felicité bien, y si no te felicité también, o sea, no pasa nada, ¿no? Porque él habla mucho también de ese tema, de que, bueno, o sea, ¿cuál es el problema? O sea, si te llamé o no te llamé en el cumpleaños, o sea, no pasa nada, o sea, seguimos adelante y te puedo llamar en otro día, no tiene que ser estrictamente la fecha de cumpleaños, ¿no? Entonces, nos van encuadrando, tanto familiarmente como en la sociedad, encuadrando, ¿verdad? En ciertos patrones donde nosotros tenemos que comportarnos de alguna manera, ¿sí? Sí, Y eso siempre nos lleva a decir que sí porque es un patrón aprendido y algo que en definitiva es así. Todo lo hacemos así, si es la familia es así, si es la sociedad lo hace así, entonces ¿por qué tú vas a decir que no? ¿Ok? Y eso pega mucho en personas que de pronto empiezan a tener un criterio distinto, empiezan a tener ese pensamiento o abrir los ojos de que realmente, mira, es que realmente a mí no me gusta esto. Y empiezan esos choques porque, digamos, mentales de decir, bueno, voy a empezar a decir que no, porque no me gusta. Y no tiene que tener alguna explicación tampoco, porque esa es la otra, ¿no? A veces decimos que no y necesita el entorno una explicación de ti. Y ahí un poco como Denny dice, no, porque no quiero y ya. O sea, porque a veces llegas a ese límite de ponerte como Denny que te digo, cuando te digo que sí, sí, cuando que no, es porque no quiero y ya, listo. Sin tanto problema. Pero en general, porque venimos con esa conducta, nos genera un problema decir que no, ¿cómo lo digo? Si lo mejor lo digo de esta manera, lo digo disfrazado. Y al final, como decíamos la vez pasada, es una sola vida y uno tiene que hacer lo que uno quiera hacer, no con lo que uno se sienta cómodo. Claro, así es. así como dijimos la vez pasada, lo que yo te dije, lo repito, la muerte tiene toda la ventaja y toda la vida para nosotros y la vida es tan corta que la desperdiciamos y es una sola oportunidad, así Es es así, sencillo. es Entonces, así, es así. claro, nos amargamos la vida, dando explicaciones, Alexander, por lo menos complementando lo que tú estás diciendo. A veces nos pasamos dando explicaciones y a veces pensamos mucho, "Mira, pero es que yo estoy haciendo este trabajo, este proyecto, este crecimiento y tengo que Ujú. explicarle a los demás por qué tomé la decisión de lo que Exacto. quiero hacer. Entonces, he visto y me rodeo de gente que llega literalmente, no, mira, es que yo quiero hacer esto para que esto crezca, pero es que ahora cómo hago para explicarle a los demás por qué tomé la decisión. No, y si no la aceptan, y si no, entonces, ¿qué tan difícil es decirle a la gente, mira, esta es la vía, esto es lo que vamos a hacer, vamos, te montas en el tren, vamos con todo. No te quieres montar, tranquilo, tienes todo tu derecho a decir que no. Pero Claro. a veces nosotros mismos, porque vamos a ser sinceros, a veces nosotros nos molesta cuando alguien nos dice que no, porque Sí, nos sí. vamos, sí, nos vamos según nuestras Sí, realidades. Nosotros pensamos que tenemos a veces la solución de todo y decimos, pero ¿cómo tú me vas a decir que no si esto está perfecto? ¿No? Exacto. Sí, Exacto. por eso. Es es Entonces, correcto. así. Ahora, ¿cómo cambiamos ese enfoque, Alejandra, que está metida en ese mundo, ¿verdad? Motivacional, espiritual, financiero.
¿Cómo haríamos para cambiar ese enfoque, ¿no? Pues sobre todo para las personas que nos están escuchando y todos los que nos van a escuchar posteriormente, y se sientan identificados en esta situación y quieran dar un giro, pero que no sea un giro 180, ¿no? Porque Claro. puede decir que sí a todo, decir que no te va a generar muchos problemas, ¿no? Que tienes que saber cómo realmente empezar, ¿no? A hacer ese cambio, ¿no? Y cómo hacemos ese cambio de enfoque. Mira, yo creería que lo primero que hay que hacer es poner orden en lo que viniste a hacer como inmigrante, hablando específicamente de los inmigrantes. Ok, Ok. Cuando tú emigras y llegas a este país, ¿verdad? Tú vienes con una meta, pero en el camino, lo que decíamos al principio, las presiones sociales te hacen desviar. Entonces tú tienes que, o creería yo, no es que tengas, yo creería que es ordenar a qué viniste, porque la parte emocional siempre he dicho que es muy frágil. Entonces, si yo me ordeno y digo, ok, yo lo que quiero hacer, estoy en este emprendimiento, como decía Denis ahorita, o sea, me voy a alquilar mi car wash, puede que funcione, puede que no, pero yo me tengo que enfocar y decir, ok, voy con el car wash, ¿qué tengo que hacer? Porque el tener esa meta clara te va a permitir decir, mira, hoy no puedo salir porque mañana me tengo que parar temprano. O, mira, hoy no puedo salir porque es que financieramente el presupuesto no me da y tengo esta cantidad de compromisos. Que no tengas que decirlos, pero que tú lo sepas. Yo creo que allí comienza un camino nuevo, porque en la medida, en estos días veía un video que yo decía, o sea, esto es una verdad dicha en gotas, porque decía, mira, yo era la más querida. A mí todo el mundo mira, yo era la que todo el mundo llamaba, todo el mundo me mandaba un mensaje, mis DM siempre estaban full de amor. Y de un día para otro cambió. ¿Pero por qué cambió? Ah, bueno, porque resulta que yo comencé a decir no. Entonces, ese no es decir un no con amor. Y suena quizás un poco cursi, ¿sí? Y lo reconozco, quizás suena un poco cursi, pero cuando te pones en el espejo y te ves con amor y dices, o sea, realmente tengo que decir que no, por mi bien, por el bien de mi familia, por el bien de mi pareja y por el mío propio. ahora, Yo creo que es importante estar claro de lo que está diciendo, es que en ese cambio de enfoque hay un costo, ¿sí? Hay un Totalmente. costo que tienes que asumir. sí, es un costo de responsabilidad. O sea, tienes que hacerte responsable de tus decisiones. Porque como decíamos ahora, decía Denis de los fracasos y dices tú de las decisiones, nosotros somos el resultado De de todas las nuestros fracasos decisiones. y de las decisiones. Y es así, porque igual si tú fracasas, pero no corriges, te va a volver a pasar, probablemente. Claro, es que Entonces, en todo sentido, Alejandra, porque así como tú dices, si tú fracasas y no haces un cambio de rumbo, o si tú tomas decisiones y indistintamente de lo que haya pasado, no analizas lo que hiciste, todo va a seguir igual. Por lo menos, disculpa, hay una cosa que me ha sonado en mucha gente que he conocido que está a mi alrededor también, que les ha pasado que son totalmente infelices porque primero piensan que decirle que sí a toda su familia, más que todo, que es la primera la primera línea. la primera línea que te soborna, Sí. que te tiene como rehén. Entonces, decirle que sí a la familia y piensan que el hecho de que todo el mundo te llame, así como estás contando tú, o que te escriban y piensan, no, es que yo soy el más querido. O la más querida dentro de la familia porque todo el mundo está pendiente de mí y la cosa. Pero entonces empiezas a decir que no. ¿Por qué? Porque de repente te tienes que estranochar por alguien. Porque mira, ¿será que me puedes venir a buscar para que me lleves al aeropuerto mañana a las 3 de la mañana? No, pero yo trabajo a las 6. ¿Cómo te llevo, Ujú. cómo te busco a las 3 de la mañana y me acuesto a las 11 de la noche porque tengo un niño chiquito y resulta ser de que estamos haciendo tarea, me costé súper tarde, que me pare a las 3 para llevarte al aeropuerto y después de eso irme a trabajar? ¿Estás seguro que vas a decir que sí? Y mucha gente dice que sí. Así es. Mucha gente dice que sí. Entonces, además de eso, si lo ves a nivel psicológico, pero Ay, si lo Dios ves a mío. nivel financiero, vas y lo llevaste.
pagaste la gasolina, los impuestos de peaje, todas esas cosas. Tú asumiste esos gastos y después te estás quejando, ¿y ahora con qué pago esto? Sí, ¿Quién me pagó la gasolina? ¿Quién me pagó esto? Tomamos ese tipo de cosas más, de decisiones en esa primera línea y así vamos, con nuestro esposo, con esto, con tu esposa, con tus hermanos, y entonces tomamos decisiones que nos afectan psicológicamente, financieramente, porque vamos a la parte financiera también. Claro. Cuando vamos en ese tipo de decisiones financieras donde te dicen, préstame dinero que de verdad necesito resolver esto, y tú quieres Esa decir es que la no. más... Bueno, ahorita acabas de tocar un punto, Denis, increíble, porque para mí yo siento que esa es la más complicada de manejar. Porque, a ver, cuando tú te empiezas a lo que decíamos, ¿no? A pensar en ti, pensar en tus metas, en enfocarte, como digo, yo lo primero que hago cuando voy a hablar con alguien sobre sus finanzas es decirle cuáles son tus rutinas, qué te gusta Ok. hacer y qué no te gusta hacer. Porque eso influye mucho en cómo se va a desarrollar tu presupuesto. Pero tú acabas de dar en un punto súper importante y se me En el punto importante donde tú llegas y la gente llega y te pide dinero. eso. Imagínate a Alexander pidiéndote dinero y diciéndote, pero yo no, ¿Cómo le a digo que mí. no? Mira, me Sí, quedé pensando en eso que tú sí, dijiste por y se eso. me fue la mente. Porque yo digo, ese es el más difícil. Porque Sí. lo primero que tú empiezas a ordenar es, ok, bueno, no voy para la fiesta, por decirte. Elizabeth se ríe. Ya me imagino esas pedidas de dinero, pero mi mamá, pero Alexander va a ¿qué? terminar el envío y me va a decir, ay, préstame plata, porque acaba de decir que esa es la más difícil. ay, coño. Pero de verdad yo creo que esa es la más difícil en la familia, en las amistades, en los círculos cercanos, incluso en los círculos de negocio. Porque uno de verdad que las otras, como te digo, sí, uno se puede estructurar y decir, bueno, mira, no, ya no voy para tal fiesta, no voy para este tipo de eventos, aquí no me siento cómodo, con esta persona no me reúno. Pero cuando te vienen a pedir prestado y tú todavía no te has fortalecido, porque también es cuestión de momentos, ¿no? También de procesos. Yo creería que esa es la más complicada de manejar, porque uno busca no ofender, pero a veces es que realmente no puedes. Y a veces tú mismo te endeudas para entonces poder ayudar al otro. Y no siempre lo responde como uno quisiera Y o a, y como a- debería. ¿Y a ustedes no les ha pasado como pareja el hecho, no sé si les pasó cuando llegaron aquí, no tuvieron discusiones por el hecho de esa gente que les pedía dinero prestado por X o Y razón y ustedes estaban haciendo, por decir algo, no, préstame $200, espérate, yo no hice ni siquiera eso hoy en Instacart y cómo te los presto, cómo te los mando. No tuvieron esos inconvenientes, mucha gente tuvo esos inconvenientes aquí, donde la gente pensaba Bueno, de que, creo que nosotros, mira, cuando nosotros llegamos solitos, nosotros dos con nuestras dos hijas. ok. Literal, nosotros no conocíamos a nadie aquí, conocíamos a una tía de Alexander ciertamente, eh, y ella de verdad que fue la persona que nos ayudó como a conocer un poco cómo se maneja, pero era la única persona, o sea, no, a nadie, no teníamos a nadie. Entonces creo que esa parte fue ventajosa, porque evidentemente pues no tuvimos esa relación de personas, y en Venezuela, nuestros otros familiares, pues no, nunca tuvimos ninguna situación No, de esa naturaleza. Sí tuvimos personas que, o sea, sí conocemos personas que les pasó, pero de verdad que, como decimos, al final cada quien tiene su historia y la de nosotros fue que llegamos solitos. Por un lado fue bueno en ese sentido, no tuvimos esa presión familiar o de amigos que ya te conocen y se podía generar ese tipo de situaciones. Tuvimos otras presiones porque nos tocó conocer gente nueva, tratar de encajar con gente nueva y eso tampoco fue tan sencillo. Pero a nivel de dinero no tuvimos, bueno, no recuerdo. No sé si tú recuerdas no, algo, Ale. no, a nosotros nos tocó a nosotros pedir en algún momento. Mm, correcto. Sí, por supuesto, porque Pero fuimos buena eh, paga. allí el tema, sí, tuvimos un par de ocasiones
complicada, pero tampoco mal de morirse, ¿no? No, Pero allí, digamos, en relación a lo que es el tema, ¿no? Y cuando tú estás desde este lado donde te toca decir que no, o que sí, porque tampoco es satanizar de que, bueno, tengo que decir que sí, si digo que sí, entonces lo estoy haciendo mal. Lo claro, importante es que la respuesta que tú tengas sea basada en lo que realmente tú crees y quieres, ¿sí? Porque en ese sentido, tú te vas a sentir bien. En el ejemplo que decía Denis de, mira, salir a las 3 de la mañana al aeropuerto porque ibas a llevar a alguien, y si realmente tú te sentías bien llevándolo a esa hora, aunque tuvieras que hacer un sacrificio, ¿verdad? Pero para ti estás bien, chévere, perfecto. O sea, claro. eso es lo que realmente buscamos, que nuestra respuesta a lo que nosotros vayamos a decir, sea un sí o sea un no, sea en base a lo que realmente nosotros creemos, a lo que con lo que nosotros nos sintamos bien. ¿Para qué? Para evitar lo que decía Denis, que después entonces te estás quejando, después estás diciendo, bueno, debía haber dicho que no, o O cualquier otra cosa, esperando ¿no? algo Que de no te esas sientas personas bien. a cambio. O también, perdón que te interrumpí, pero es que a veces también pasa que las personas pueden hacer cosas, incluso uno pudo haber hecho cosas y después como la otra persona no se comportó como tú esperabas o en un También, momento que tú necesitabas no hizo claro. lo que tú querías, entonces te To- sientes, eres tú el ofendido, de que claro, viste, yo te llevé a las 3 de la mañana y tú no eres capaz. Bueno, pero es que a lo mejor esa persona tiene una madurez emocional que tú no tenías cuando dijiste que sí, o porque Correcto, dijiste que lo ibas a hacer. correcto, correcto. Bueno, yo tengo un dicho para eso, como cosa rara, que cuando tú haces un favor y esperas que te lo paguen, tú no estás haciendo un favor, estás haciendo un negocio. Ujú, Así Mm, de ujú. sencillo. Es Entonces, así. si nos vamos a quejar porque hicimos un favor y no nos pagaron con otro favor, tú en ningún momento fuiste buena gente. Tú estabas haciendo una transacción, así de sencillo. Y esa transacción era porque estabas esperando algo a cambio. Así es. Entonces, no te quejes. es Así correcto, es. es correcto. Bueno, Denis siempre con sus dichos bien acertados, como Pues siempre. sí, Eh, buenísimo, hemos desarrollado, de verdad, bastante este tema. Yo creo que eh, podemos llegar a una conclusión con respecto a esto, con respecto al sí, con respecto a entender que debes principalmente conocerte. Segundo, entender que vienes con unos patrones sí. aprendidos y que quizás esos patrones no van en consono con lo que tú actualmente piensas, y si quieres dar un cambio, ¿no? Como decía Alejandra, con un cambio de enfoque, debes saber que debes hacerlo primero paulatinamente. Quizás el hacerlo de manera abrupta te puede traer más problemas de lo que realmente debería. Y ir formando paso a paso esa personalidad que te lleve a estar bien contigo mismo, ya sea que digas que sí o que digas que no. Y eso te va a liberar bastante, entendiendo que todo lo que nosotros hablamos aquí en Avanza Sin Barrera va dirigido a ese migrante, ¿no? Que está aquí en Estados Unidos. El poder personalmente resolver esa situación y sentirte bien contigo mismo en base a una respuesta que vas a dar hacia la familia, hacia la sociedad, hacia con las personas con quien trabajas, eso te va a liberar bastante, ¿sí? Porque ya de por sí todo lo que conlleva emigrar, todo lo que es la carga financiera, la carga emocional, Ujú. para que entonces estés tú viviendo una vida que no quieres vivir, producto de que tienes que complacer a otra persona o a otras personas. Es así. Es importante que las personas entiendan que uno emigra por una razón y tiene que madurarla, porque a veces uno tiene un pensamiento, voy a emigrar para, y bueno, quizás cuando llegue te consigues con ciertas barreras, ¿verdad? Que es lo que nosotros tratamos aquí de ayudar a superar de alguna manera por nuestra experiencia. Este,
Y es importante detenerse y ver exactamente a qué vine, qué quiero. Porque, y aprovechar además, yo creo que también, porque nosotros hablábamos hace poco de las redes y toda esta influencia que hay ahorita, pero creo que también hay una influencia muy positiva, que es el del amor propio, el autocuidado, el pensar en uno mismo, el darse cuenta que la vida, uno dice 80 años y eso es poquito. O sea, cuando te pones a sacar cuenta realmente de lo que puedes vivir y disfrutar, es poquito. Entonces, tomar esa parte positiva, creo yo, de todo este movimiento que hay ahorita, eh, de psicología positiva, de autocuidado, y usarlo a favor de uno. De decir, bueno, ya, sobre todo los hombres, porque las mujeres, ojo, y eso creo que es importante también. En general, las mujeres creo que hoy por hoy se están tomando más en serio y más personal el tema de autocuidarse, porque hay mucho movimiento femenino también actualmente. Sin embargo, yo también invito a los caballeros a que lo hagan, porque todo este movimiento también ha demostrado que no se trata de un tema de género, se trata de un tema de mentalidad, de que todos somos seres humanos, de que todos tenemos presiones, las manejamos diferentes, sí, el cerebro de la mujer, el cerebro del hombre son diferentes, eso es psicología, eso es ciencia, chévere. Sin embargo, estamos ambos en el mismo planeta conviviendo. Entonces, creo que mi conclusión pudiera ser esa, que es invitar también a los caballeros que se tomen su tiempo, a las mujeres que lo hacen, las felicito, las apoyo, y las que se quieran seguir incorporando a los movimientos donde se den más valor y donde puedan entender dónde están paradas y qué necesitan para estar mejor, pues las aplaudo de pie. Eh, pero también aplaudo de pie a los hombres que se han incorporado a los movimientos desde su masculinidad, eh, que a veces pone mucha barrera al momento de expresar emociones, de decir, no, yo sí puedo, sí, bueno, sí puedes, pero también hay otras vías. Entonces, creo que mi conclusión sería esa, invitar a los caballeros a que se unan a todos estos movimientos. Ojo, en pro de su bienestar, no porque esté de moda, no porque tengan que hacerlo, no porque todos lo necesiten, pero el que de alguna manera se siente identificado, volvemos a lo mismo, el que se siente identificado con lo que estamos conversando aquí, es válido. Es válido revisarse y decir, mira, ¿sabes qué? Yo quiero hacer esto, yo me quiero comprar este carro, entonces hoy no voy a ir para el juego de béisbol. Voy la semana que viene, porque, ojo, tampoco es restringirse entonces al otro extremo, ¿ok? Hay que mezclar la finanza y la parte emocional, hay que buscar un punto de equilibrio y sí se puede, sí se logra. Les prometo que sí se logra. Totalmente, es que mira, yo por lo menos así, si vamos a concluir en un punto, llevándolo en la parte emocional y en la parte financiera, que también es importante, es como que tomemos en consideración que eso sí que decimos en la parte financiera, eso sí, esos gastos adicionales, eso sí, a esas salidas que no estaban presupuestadas dentro de nuestras metas, nos van drenando. A veces son muy pequeñas, pero nos van drenando y nos están frustrando porque muchas veces nos alejan de de nuestra meta final. Porque una de las cosas muy importantes que tú dijiste, al final, como inmigrante, tenemos que tener una meta. ¿Qué es lo que estamos buscando? Dijiste algo que me Así llamó la es. atención, me recordé algo, un cuento más, por supuesto. Este, una vez mi amigo Alexi y yo estábamos recién llegados y fuimos a comprar un press de banca y nos lo vendió una señora de 86 años. Señora de Wow. 86 años nos pasó el press de banca y hay algo que me marcó de ese día y no lo olvido. Cuando me dice, hijo, yo tengo 86 años y de verdad yo no sé por dónde pasaron. Así que viva su vida. Entonces es algo que tú llegas y tú recuerdas, tú dices cuando escuchas a una persona con esa edad y tú dices, wow, si yo no aprendo ahorita, la voy a pasar mal. Entonces fue eso, son esas cosas a nivel financiero, tenemos que saber a qué cosas le decimos que sí. A nivel emocional, hay, yo soy, bueno, ustedes me conocen, yo soy garante de decir, ¿por qué carajo tengo que decir que sí si yo no quiero?
Así es sencillo. ¿Por qué me tengo que parar a tal hora por X persona si yo no quiero? ¿Ok? Así es sencillo. Sí, me frustro muchas veces cuando tengo que hacer cosas que realmente no quiero hacer, pero que debo hacer por otras razones. Pero el detalle es que emocionalmente tenemos que decirle que no a tantas cosas para poder ordenarnos, para poder ordenar ese desastre, como digo a veces, como la loca de la cabeza, porque ella tiene cosa más, es nuestra mente y tiene decisiones propias, y a veces nos juega, nos hace mala jugada, pero para poder controlar un poco esa loca en la cabeza, tenemos que saber a qué le decimos que sí, a qué le decimos que no. Y si Sí. podemos controlar esas pequeñas decisiones que nos van a gota, como dijo Alexander, gota a gota, van drenándonos a nivel emocional y a nivel Ujú. financiero, podemos mejorar muchas de las cosas que hacemos hoy día. Así que creo que con eso cierro este programa. Me ha encantado la manera como la llevamos y de verdad, como siempre, gracias por la gente que se une y que está y que nos escucha y la que después nos ve después del programa En diferido. en diferido. De verdad, gracias por todo el apoyo y vamos a seguir aquí, vamos a seguir avanzando sin barreras porque es la Así única es. manera de que podamos dar un poquito de nosotros y de nuestras experiencias a todos los demás. Sí, y Y para todas, aceptamos sugerencias de temas que quieren que hablemos, que aceptamos también invitados. La semana pasada tuvimos a una invitada súper especial de sí, imprevisto y fue maravilloso. esto es orgánico, esto es orgánico. Si tú Totalmente. quieres participar y decir tu experiencia, exponer aquí, y eso puede ayudar a otras personas, que es la idea del avance sin barrera, por supuesto, dale allí, solicita y te subimos a que hables y digas toda tu experiencia, porque esa es la idea, ¿no? Que en base a todo, todos los que estamos acá en Avance sin Barrera y las personas que quieran participar, que son inmigrantes, obviamente la mayoría, porque no fue que nacieron aquí, tienen una experiencia y esa experiencia no debemos quedarnos con esa experiencia, sino más bien compartirla, porque nunca sabemos en base a lo que nosotros digamos, a la experiencia que nosotros hayamos tenido o lo que nos haya sucedido, puede ayudar a otra persona y puede hacerle la vida mucho más fácil. Entonces, Totalmente. de eso se trata Eso también me también gusta de las redes este Avanza sin sociales. Barrera. ¿Cómo? Eso también me gusta de las redes sociales. Eso también es positivo. Nos permite tener estos espacios para poder ayudar y como dices tú, hacerlo de la manera más orgánica que podemos, porque somos inmigrantes, queremos ayudar a los inmigrantes eh, para tener una vida y avancen sin barrera. De verdad que es genuino el nombre. Totalmente. Bueno, excelente. Gracias, Denny. Gracias, Alejandra. Nos vemos el Chao, próximo chicos, como miércoles, siempre, gracias. 8 p.m. Colóquenlo allí en su calendario para que les avise ahí en el teléfono una nota y se conecten. 8 de la noche, hora del este. Nos Dale, Hasta nos el vemos. próximo vemos. miércoles. Chao. Bye bye. Bye bye. Bye.